soy la docente Lady Yurani Soto y en esta sección veremos el tema de permutaciones y combinaciones. Primero que todo vamos a tener en cuenta que en las permutaciones y en las combinaciones lo primero que debemos preguntarnos es si en la situación importa el orden en que elijamos los elementos o no importa el orden. Si importa el orden, entonces tendríamos una permutación. Si no importa el orden en que elijamos los elementos, tendríamos una combinación. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el modo en que agrupamos los elementos. En la permutación tenemos un total de m elementos y tomamos todos los elementos, es decir, m es igual a n, donde m es el total de elementos y n es los elementos que elegimos de ese total. En las combinaciones tomamos solamente algunos elementos del total, es decir, m es diferente de n. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es si los elementos en que elijamos se pueden repetir o no se pueden repetir. Entonces, si estamos hablando de una permutación sin repetición, la fórmula que debemos emplear es n factorial. En cambio, si los elementos en que elijamos se pueden repetir y es una permutación, entonces la fórmula es n factorial sobre a factorial por b factorial por c factorial, donde a, b y c es la cantidad de elementos que se repiten. Si es una combinación sin repetición, es decir, los elementos en que elijamos no se pueden repetir, entonces la fórmula es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Pero si por el contrario los elementos en que elijamos se pueden repetir y es una combinación, entonces la fórmula que debemos emplear es m más n menos 1 factorial sobre n factorial por m menos 1 factorial. Recordemos que m es el total de elementos y n es la cantidad de elementos que elijamos. A continuación veremos un ejemplo de permutación sin repetición. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 3, 4 y 5? Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿el orden importa? Cuando nosotros formamos números, siempre va a importar el orden, ya que, por ejemplo, el 345 no es lo mismo que el 543. Entonces, el orden en que elijamos los elementos sí importa en este caso. Primer característica, está cumpliendo con esta primera característica. Segunda característica, dice que en las permutaciones tomamos el total de elementos en que dispongamos, es decir, m es igual a n. Acá disponemos de 3 elementos y vamos a tomar un total de 3 elementos. Por tanto, estamos hablando de una permutación. Ahora, debemos determinar si podemos repetir los elementos o no se repiten los elementos. Entonces, aquí me dicen cuántos números de 3 cifras diferentes, es decir, no podemos repetir los números en ese total de 3 cifras. Por tanto, estamos hablando de una permutación sin repetición. La fórmula para determinar cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 3, 4 y 5, la fórmula adecuada entonces sería n factorial, donde n sería en este caso 3 factorial. Recordemos que el factorial se aplica como 3 por 2 por 1 y el resultado de esta operación me da 6. Ahora vamos a ver un ejemplo de permutación con repetición. Me dice lo siguiente, con las letras de la palabra solidaridad, ¿cuántas ordenaciones se pueden formar? Primero que todo nos preguntamos siempre, ¿el orden importa? ¿Sí o no? Miremos en este caso, estamos hablando de letras. Si nosotros le cambiamos el orden a esas letras, pues la palabra que se nos va a formar es diferente.
Entonces, en este caso sí importa el orden. Segundo aspecto a tener en cuenta, ¿cuántos elementos tomamos del total? Acá tenemos las letras de la palabra solidaridad y vamos a tomar todas las letras de la palabra solidaridad. Por tanto, también sería una permutación. Y si nosotros notamos, dentro de la palabra solidaridad hay elementos repetidos como la D. La D se repite 3 veces, la A se repite 2 veces y la I también se repite 2 veces. Entonces, en este caso sería una permutación con repetición. Y la fórmula adecuada entonces sería n factorial, ¿cierto? N factorial sería el total de elementos que tenemos acá, que sería 11 factorial, sobre A en este caso sería la cantidad de veces que se repite la primera letra, que en este caso sería la D, está repetida 3 veces, la I está repetida 2 veces y la A está repetida 2 veces. Entonces sería 11 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Al realizar esta operación me da 1.663.200 ordenaciones diferentes. Ahora veremos un ejemplo de combinación sin repetición. Dice, en una clase de 30 alumnos se quiere elegir una comisión formada por 5 personas. ¿De cuántas formas distintas se podrá hacer? Entonces, supongamos que vamos a elegir a María, a Juan, a Pedro, a Diego y a Carlos. Si yo digo que voy a elegir en el orden que nombré, es lo mismo que si yo hubiera hecho Carlos, María, Juan, Pedro. Cambié el orden, pero sin embargo, yo voy a escoger a esas 5 personas de igual manera. Por tanto, en este caso, no importa el orden en que yo elija los elementos. Entonces, estamos hablando acá de una combinación. Ahora, tenemos un total de 30 alumnos y solamente vamos a tomar 5 de ese total. Entonces, tomamos algunos elementos. Cumple con las características de ser una combinación. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es si podemos repetir los elementos o no podemos repetir los elementos. Fíjense que aquí me dice que de cuántas formas distintas se podrán hacer o de cuántas formas distintas podemos elegir 5 alumnos de un total de 30, por tanto no podemos repetir los elementos. Este sería entonces un caso de combinación sin repetición, donde la fórmula es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Entonces, el total son 30 elementos, sería 30 factorial sobre n factorial, que en este caso sería 5 factorial por m menos n factorial. Entonces sería 30 menos 5 factorial. Al desarrollar esta fórmula me daría 142.506 formas diferentes. Ahora veremos un ejemplo de combinación con repetición. Me dice, en una bodega hay de 5 tipos de botellas diferentes. ¿De cuántas formas se puede elegir 4 botellas? Este caso es un caso de combinación, ya que el orden en que elijamos los elementos no importa y tomamos solamente algunos elementos del total. Ahora, debemos determinar si es sin repetición o con repetición. En este caso, no me pone la restricción de que no podamos elegir botellas repetidas o tipos de botellas repetidas. Por tanto, este caso sería un tipo de combinación con repetición, donde la fórmula es m más n menos 1 factorial sobre n factorial por m menos 1 factorial. Entonces, tenemos 5 tipos de botellas más
4, que es lo que elegimos, menos 1 factorial, sobre n factorial, que es 4, por 5 menos 1 factorial, y esto va a ser igual a 70. Bueno, queridos estudiantes, espero que este video le haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima lección. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.